Muy bien, bienvenidos a este cuarto video sobre la sesión 3.5, en donde vamos a hablar de al menos dos maneras específicas que desde la economía se empiezan a adoptar para empezar a hacer el análisis económico de la política. En particular, vamos a hablar de algunas herramientas, de algunos resultados de los economistas y también de la Public Choice Theory que se desarrolló hacia los años 60, otra vez recogiendo esa idea del video anterior en donde veníamos hablando de el imperialismo de la economía y de la manera en que hacia los años 60, los años 70, las fronteras de la economía empiezan a expandirse, empiezan a invadir otros terrenos que hasta el momento habían sido o habían estado reservados para otros, para los politólogos, por ejemplo, y para otros científicos sociales. Entonces, dentro de esta idea del análisis económico de la política, vamos a arrancar, vamos a tener como punto de partida esta primera idea que nos muestran Ferguson y Kerwin. Nos dicen la elección de la política económica o de cualquier política es una decisión colectiva entre individuos con intereses diferentes. Entonces, ese va a ser uno de los puntos de partida y una de las premisas que va a empezar a expandirse dentro no solamente de la ciencia económica, sino también dentro de la ciencia política acerca de esa idea de la decisión colectiva que tiene de alguna forma que eh, combinar o armonizar los intereses distintos de individuos heterogéneos. La manera en que se van a ponderar esas decisiones de estos individuos depende de las instituciones políticas dentro de las que éstas se tomen. Entonces también las instituciones políticas van a jugar un papel muy importante dentro de esta explicación y dentro de este análisis económico de la política que más adelante van a recoger la nueva economía política, que es lo que vamos a ver también en la siguiente sesión. Así entonces no es lo mismo tomar decisiones dentro de una democracia que tomar decisiones dentro de una dictadura y tampoco es lo mismo tomar decisiones en un país como Estados Unidos, en un país como Alemania, en un país como Colombia, en un país como Argentina, a pesar de que todas sean democracias. Cada uno de estos países tiene unas instituciones políticas particulares y es importante poder entender esas especificidades para entender ese proceso de toma de decisión colectiva según estos economistas. Entonces, la teoría de la elección racional o la Social Choice Theory va a estudiar las reglas de votación y las dificultades que surgen al pretender agregar las preferencias de los individuos. Y va a hacer esto a partir de diferentes herramientas, como por ejemplo la paradoja de Condorcet, el teorema de imposibilidad de Arrow, el teorema del votante mediano de Downs, que van a ser parte del núcleo de los métodos que se van a empezar a utilizar para poder entender estas reglas de votación, estos problemas que surgen de la decisión colectiva y de la agregación de las preferencias de los individuos y que obviamente van a ir haciéndose un poco más sofisticados, un poco más complejos, dependiendo de las preguntas y dependiendo de las realidades que se quiera eh, estudiar. Entonces, rápidamente, ustedes probablemente ya conocen la paradoja de Condorcet, el teorema de posibilidad de Arrow y el teorema del votante mediano. Pero vamos a pasar rápidamente por por esas tres herramientas, digamos, para que ustedes la recuerden rápidamente, pero sobre todo lo importante aquí es no necesariamente los detalles de estos métodos y de estas herramientas más bien y de estos resultados, ustedes probablemente los conozcan, sino más bien cómo esas herramientas cambian también la manera en que podemos entender
la toma de decisiones colectivas dentro de una sociedad, dentro de un sistema político particular. Entonces, esa paradoja de Condorcet se remonta al siglo XVIII con el Marqués de Condorcet, que nos advierte sobre las dificultades de tomar decisiones a partir de la regla de mayoría, de votación de mayoría simple, y nos dice lo siguiente: suponiendo que existen tres individuos, A, B y C, que deben escoger entre tres alternativas, X, Y y Z, y que existe la siguiente ordenación de preferencias, que además son preferencias completas y transitivas, en donde el agente A o el individuo A prefiere X a Y y Y a Z, y el individuo B prefiere Y a Z y Z a X, y el individuo C prefiere Z a X y X a Y. Al enfrentar cada una de estas alternativas, nos dice Condorcet, no es posible llegar a una solución, ya que X es preferida por A y C, Y es preferida por B y A, y Z es preferida por C y B. Entonces, no podemos encontrar una regla de mayoría a partir de la cual podamos determinar cuál es la alternativa, si es X, si es Y o si es Z, que es dominante, que es preferida por los tres individuos, sino que tenemos siempre, dependiendo de cómo se lleguen a formar las diferentes coaliciones, tenemos o que X es preferida, o que Y es preferida, o que Z es preferida, y en ese sentido entonces no podemos llegar a una conclusión definitiva, y la sociedad no puede definir o no puede decidir sobre la política que debe implementar a partir de la democracia directa en este caso. Entonces tenemos ese problema en principio, ese problema teórico, de esa paradoja en la que caen las sociedades, caemos las sociedades. Obviamente esto es desde el punto de vista teórico. Las sociedades en la práctica encuentran maneras de resolver estos problemas, obviamente, maneras pragmáticas, procesos pragmáticos para resolver estos problemas, pero eso no quiere decir que el problema en principio siga existiendo y que no tengamos formalmente un método y una manera de cómo resolver esta paradoja. Entonces, Kenneth Arrow, en los años 50, basándose también en los trabajos de Condorcet y basándose en esa paradoja de Condorcet, desarrolla ese teorema de imposibilidad en su libro de 1951, The Social Choice and Individual Values, en donde sugiere que bajo ciertos supuestos, la única manera de lograr elegir una política en una sociedad con agentes heterogéneos es designando la elección en un dictador. Simplemente es imposible, como lo vimos con la paradoja de Condorcet, que en el momento en que tenemos una sociedad de agentes heterogéneos con diferentes preferencias, logremos llegar a una agregación de preferencias que sea consistente con las preferencias de los individuos. Y en ese sentido, entonces, la única solución que encuentra Arrow es la designación de un dictador que va a ser la persona que, como lo dice Arrow, va a ser el individuo cuyas preferencias son las únicas que son tenidas en cuenta para tomar la decisión, ¿cierto? Es la persona que al final va a decidir por el resto de la sociedad. La agregación de las preferencias individuales no produce unas preferencias sociales racionales que permitan elegir la política. Ese es el resultado de este teorema de la imposibilidad. Las preferencias sociales racionales deben cumplir con la propiedad primero de transitividad y deben cumplir además con las condiciones de unanimidad, es decir, si todos los individuos prefieren X a Y, entonces la sociedad debe preferir X a Y, y también debe cumplir con la condición de independencia de alternativas relevantes, es decir, el ordenamiento social de dos alternativas X y Y depende únicamente de la manera en que los individuos ordenan estas dos alternativas y no otras. Entonces, vimos que justamente esto no se cumple todo el tiempo, pero desde el punto de vista de la historia del pensamiento económico,
es importante recordar que Arrow está introduciendo un análisis en términos de teoría de conjuntos que no era común en la época para los economistas, que los economistas no conocían. Y en ese sentido, el cambio importante que va a generar Arrow en la manera en que los economistas vamos a empezar a pensar estos problemas políticos, pero también los problemas económicos. Fíjense que Arrow en su introducción del libro nos dice que en las democracias capitalistas hay esencialmente dos métodos a partir de los cuales podemos hacer o tomar decisiones sociales. La primera son las votaciones, que son obviamente utilizadas en general para tomar decisiones de carácter político. Y el otro mecanismo es el mercado, que obviamente en general es utilizado para tomar decisiones de carácter económico. Pero Aaron nos dice que en su libro lo que él va a hacer es que va a utilizar esos dos mecanismos como si fueran equivalentes. Entonces, lo que está haciendo Arrow es sacando em, el énfasis que estaban haciendo los economistas marginalistas, por ejemplo, en la maximización de la utilidad bajo ciertas condiciones y bajo ciertas restricciones, y nos va más bien a mostrar que podemos hacer un análisis económico y un análisis político que se va a concentrar sobre todo en la acción racional y ya no tanto en esa optimización de la utilidad. Fíjense que son dos cosas distintas. Justamente esta idea de la teoría de conjuntos y del análisis de la acción racional es algo que es más general, que se puede aplicar a muchos otros campos también, y en ese sentido esos resultados de Arrow y más bien esa metodología de Arrow va también a llevarnos a que apliquemos justamente esos métodos económicos hacia otros campos, como en particular el análisis de la política. Entonces, rápidamente, el teorema de imposibilidad de Arrow demuestra que no existen preferencias sociales transitivas y no dictatoriales que cumplan con esas condiciones anteriores que les estaba mencionando de unanimidad, de independencia de alternativas relevantes. eh, eh, y esto implica entonces que en una democracia es imposible construir preferencias sociales bien comportadas, es decir, que cumplan esas condiciones, incluso cuando las preferencias individuales sí cumplen esos supuestos. Así entonces ningún mecanismo de votación puede agregar preferencias individuales en unas preferencias sociales consistentes, como nos dicen Ferguson y Kerwin en su libro de 2018. Estos resultados están relacionados con el conflicto de intereses en las decisiones sociales y a partir de este momento entonces vamos a entender y vamos a volver a introducir esta idea de conflicto dentro del análisis de la economía política, de la nueva economía política y también de la teoría de elección colectiva, en donde vamos a entender que todas las decisiones sociales, sin importar su naturaleza, sin importar cuándo las estamos tomando, van a tener ganadores y perdedores definitivamente. Entonces la sociedad debe inventarse mecanismos para resolver estos problemas y poder llegar a a tomar una decisión, simplemente, ¿cierto? Ojalá la más óptima posible, pero sobre todo lo más importante para algunos de estos intelectuales va a ser cómo es que nos inventamos esos mecanismos para tomar las decisiones y cómo es que efectivamente tomamos las decisiones. La manera de superar estas paradojas, entonces, es a partir de la restricción de las preferencias o el diseño de mecanismos y reglas institucionales que permitan tomar esas decisiones. Por eso, entonces, más adelante también la nueva economía política va a empezar a tomar y a adoptar estas ideas
de poder diseñar ciertas reglas, ciertos mecanismos dentro de los cuales los individuos van a poder moverse de una forma u otra. Por ejemplo, piensen en nudge economics y ese tipo de cosas, en donde la institución o el mecanismo va a condicionar el comportamiento de los individuos de alguna forma y va a influenciar en el tipo de decisión que al final van a tomar los individuos. Entonces, fíjense las consecuencias tan poderosas que van a tener este tipo de resultados y este tipo de maneras de pensar la esfera política desde las herramientas de la economía. También rápidamente, otra herramienta importante que va a ser utilizada no solamente en la nueva economía política, sino también en la ciencia política es el teorema del votante mediano, desarrollado por Anthony Downs en 1959, que nos dice básicamente lo siguiente. Si todos los electores tienen preferencias de un solo pico sobre una ordenación determinada de alternativas unidimensionales, un ganador de Condorcet o política de equilibrio siempre existe y coincide con la alternativa preferida por el votante mediano, por ese votante que se encuentra obviamente en la mitad de la distribución con el mismo cantidad de votantes al lado derecho y al lado izquierdo en la distribución en donde ese votante se encuentra, ¿cierto? Independientemente del tipo de distribución que haya. Ustedes ven este ejemplo de la distribución, digamos, normal, donde vamos a tener obviamente el votante mediano por aquí, que va a ser aquel que finalmente va a decidir, son sus preferencias las que van a decidir cuál va a ser el partido que vamos a elegir. Entonces, aquí lo que tenemos en general en el planteamiento de Downs son dos partidos, si ustedes quieren verlo, uno de izquierda y uno de derecha, que están luchando simplemente por ganar las elecciones de cualquier manera. Y ganar las elecciones, los partidos van a entender que ganar las elecciones significa ganar el voto de ese votante mediano, y en ese sentido lo que va a predecir este teorema es que los partidos van a converger un poco hacia el centro, o por lo menos hacia ese lugar donde se encuentre el votante mediano, dependiendo obviamente del tipo de distribución que tengamos en las preferencias de los votantes, ¿cierto? Aquí tenemos otro tipo de distribución con dos picos distintos, pero el votante mediano siempre está aquí, y otro tipo de distribución. Lo importante es dónde se encuentra el votante mediano para poder entender cuál va a ser la alternativa política que va a ganar. Entonces, los partidos políticos están constituidos por un grupo de personas que buscan ganar las elecciones solamente por el prestigio y el poder que esto supone. Todos los individuos son racionales, los partidos formulan políticas estrictamente para ganar votos. Entonces, fíjense que esta visión de la política también es una visión bastante triste, bastante pobre, bastante simplificada de lo que significaría la política y de lo que significarían el ejercicio de la política por parte de los partidos políticos. Fíjense que aquí no se está hablando de que la alternativa que va a ganar es la alternativa política que va a ganar, es esa alternativa eh, que busca tener una sociedad más justa, una mejor sociedad, ni siquiera aquella que busca los mejores resultados o los resultados más óptimos en términos económicos, o aquella que lucha por una causa loable, etcétera, ¿cierto? Ese pedazo de la ideología, si ustedes quieren, de los partidos políticos se va a perder a partir de este tipo de análisis. Obviamente el análisis más importante aquí tiene que ver con ese conflicto entre los votantes y con la forma en que logramos tomar decisiones a pesar de que estemos en conflicto entre los votantes, y no tanto en la naturaleza de los partidos, pero al mismo tiempo los partidos se van a volver simplemente en máquinas de formular la política o la alternativa política que al final escoja el votante mediano, ¿cierto? Y no necesariamente en tratar de convencer, en tratar de persuadir, en tratar de tener, como les decía, un programa político
digamos, con una ideología, basado en una ideología particular. Entonces, eso también, fíjense que a pesar de que es una herramienta poderosa, a pesar de que es una herramienta importante tanto en economía política como en la ciencia política, obviamente este tipo de herramientas van a tener unas consecuencias sobre cómo entendemos los, los procesos de votación y sobre todo cómo entendemos la manera en que los partidos van a decidir hacia dónde, eh, hacia dónde deben enfocar sus políticas, justamente simplemente para volverse en máquinas de ganar votos, en máquinas de ganar elecciones, su único interés por ganar las elecciones es simplemente esa idea de ganar o de mantener su prestigio y de mantener el poder. No son otras visiones, digamos, un poco más loables, si ustedes quieren, lo que habría detrás. Y eso tiene que ver hasta cierto punto bastante con esa visión que se va a empezar a tener no solamente en la economía, en particular desde la Public Choice Theory, y después también en algunas áreas de la ciencia política y de la nueva economía política, acerca de la manera en que funcionan los estados y los gobiernos en particular y los agentes del Estado que estarían persiguiendo obviamente su propio interés. Entonces, una de las primeras críticas importantes en los años 60 y los años 70 con respecto a, por ejemplo, la economía del bienestar tradicional la economía dominante durante esas primeras décadas del siglo XX, es que las políticas no son formuladas por un planificador benevolente, sino que es importante poder estudiar esa estructura política dentro de la cual se toman las decisiones, que es una estructura política enredada, compleja, en donde las diferentes personas, autoridades, etcétera, están persiguiendo también su propio interés y se están dejando influenciar obviamente por otro tipo de grupos de interés, a partir del lobby, a partir de otro tipo de cosas. Entonces, también digamos, esa visión sobre la política se va a complejizar cada vez más en ese sentido. Y todos estos elementos, recuerden, son elementos, son teorías, son métodos, son resultados que van a ser utilizados más adelante por la nueva economía política y que van a ser incorporados dentro de su manera de entender el mundo, dentro de su manera de producir conocimiento económico. Entonces, en particular, la Public Choice Theory va a ser un caso bien interesante que, así como muchas de las historias que hemos contado en este curso, tiene un componente institucional y sociológico importante dentro de él mismo, dentro de esta historia, perdón, un componente en donde las estrategias que escogen las personas que hacen parte de estos movimientos, de estas ideas, que están desarrollando estas ideas, esas estrategias institucionales son importantes y en donde también el financiamiento por parte de algunas fundaciones y de algunas instituciones va a ser importante para explicar la forma en que se desarrollan y más adelante se diseminan estas ideas. Entonces, en particular, el Public Choice Theory va digamos, a emerger de una interacción importante entre unos pensadores muy particulares que van a crear lo que Steve Medema llama la comunidad creativa dentro de tres instituciones muy particulares, que son la Universidad de Virginia, la Universidad George Mason y el Virginia Polytechnic Institute and State University, se llama. Entonces, esas tres instituciones van a ser importantes para entender cómo surge justamente estas ideas, cómo se desarrollan y cómo se van a diseminar. Entonces, se va a crear esta comunidad creativa, llama Steve Medema, una comunidad de economistas muy particulares, relativamente pequeña,
que es creativa porque cambia la manera de estudiar las finanzas públicas y la formulación de políticas y que va a introducir justamente el método de las herramientas económicas y de unas herramientas particulares, de una caja de herramientas de economía muy particular al análisis de los procesos políticos. Eso es lo que va a ser la Public Choice Theory. Pero entonces esto no se va a dar desde la conformación perdón, esto se va a dar desde la conformación de una comunidad específica y no va a ser resultado del orden espontáneo de las ideas, en donde las mejores ideas, las más científicas, las más rigurosas, etcétera, se impondrían sobre otro tipo de ideas que son un poco menos rigurosas, menos científicas, ese tipo de cosas. Todo lo contrario, ¿cierto? Aquí se hace un esfuerzo muy grande por conformar esa comunidad específica que va a organizar una subdisciplina a partir en particular del financiamiento y de la organización de conferencias, de revistas y, y también de la organización o del desarrollo de una estrategia para ganar visibilidad dentro de la disciplina y también con respecto a otras disciplinas, en particular a la ciencia política. Em, Esta pequeña comunidad creativa va a ser dirigida e impulsada por ese pequeño grupo o ese pequeño círculo de académicos dentro de la Virginia School of Political Economy, en particular por James Buchanan, Warren Nutter y más adelante también por Gordon Tullock, que en 1958 Buchanan y Nutter crean este centro, el Thomas Jefferson Center for Studies in Political Economy en la Universidad de Virginia, y ahí es donde arranca, digamos, todo ese establecimiento de esa pequeña comunidad que va a empezar a estudiar desde la economía los problemas de la elección pública, desde la idea también de la elección racional, desde la idea de los intereses de los individuos al interior del Estado, del gobierno y en general dentro de la sociedad. Sin embargo, al principio de la creación de este centro, hacia finales de los años 50, esas otras personas que hacían parte del centro, como por ejemplo Vining, como por ejemplo Ronald Coase, que ustedes conocen, Winston también, y Tullock, están trabajando en cosas distintas y no necesariamente están trabajando en la teoría de elección pública. Es decir, también va vamos a necesitar algunos años para que Buchanan y más adelante Tullock logren estabilizar ese programa de investigación y logren mostrar cuáles son los métodos, las preguntas que son legítimas dentro de esta nueva comunidad eh, eh, creativa, ¿cierto? Obviamente los dos personajes importantes y más sobresalientes en esta historia son Buchanan y Tullock. Buchanan, que en el año 86 va a ganar el premio Nobel y que va a ser la persona entre estos dos que va a estar más interesada en esa parte del razonamiento abstracto de la teoría de elección racional, de elección pública, y que va a ser finalmente el que va a tratar de darle forma a las fronteras, a los límites de este programa de investigación. Por otro lado, Tullock, igualmente importante que Buchanan, va a ser más la persona un poco más creativa, más inquieta, que va a estar tratando de explorar diferentes preguntas, de expandir justamente las fronteras de este programa y va a estar más interesado en hacer trabajo empírico más que ese razonamiento más abstracto de Buchanan, y en ese sentido también va a ser un poco más el más creativo y el que está siempre buscando encontrar esos nuevos casos a los que se pueda aplicar el supuesto de Homo economicus y justamente de la elección racional, que va a ser parte de la teoría de elección racional que va a empezar, digamos, a expandir, a romper esas fronteras de la economía, como lo veíamos en alguno de los videos anteriores cuando hablábamos del imperialismo de la economía. Entonces, la teoría de elección pública
incorpora el Estado dentro del proceso económico, no lo ve como algo por fuera de la economía, y justamente trata de demostrar que el proceso económico genera también resultados políticos. Entonces, fíjense que aquí también va a haber otra vez un esfuerzo grande por tratar de entender esos vínculos entre la economía y la política, esa doble dirección en la que no solamente la economía afecta a la política, sino también la política afecta a la economía. Eso en el nivel un poco más de las esferas de la economía y de la política, pero también vamos a tener otra esfera, que es la esfera de cómo las disciplinas de la economía, de la ciencia económica y de la ciencia política se retroalimentan y se afectan mutuamente también y comparten diferentes preguntas ahora y también métodos para analizar estos fenómenos. Em, entonces, el comportamiento del Estado y del gobierno se deben entender desde el análisis económico, nos van a decir Buchanan y Tullock, desde esa idea justamente de que el Estado es un agente económico y que dentro del gobierno también hay individuos que están persiguiendo su propio interés y que están en ese sentido también actuando de una manera racional y no necesariamente, como les mencionaba hace un momento, buscando ese interés público, ese interés colectivo, desde esa idea del planificador benevolente que lo único que quiere es el mayor interés para la sociedad, ¿cierto? Buchanan va a ser muy crítico de esa idea de que existe algo que se llama el interés público. Buchanan nos va a decir, yo no entiendo qué es eso, no logro entenderlo, nadie me lo puede definir exactamente. Entonces, simplemente eso es una invención que no podemos perseguir, que no puede existir y hace que hagamos análisis relativamente poco rigurosos. Entonces, esa va a ser una crítica importante de parte de Buchanan. Y también nos van a decir que dado que los agregados no son entidades que actúan por sí mismas, la acción colectiva debe ser entendida necesariamente desde el comportamiento de los individuos que están mediados por instituciones. Entonces, aquí también fíjense cómo estas contribuciones de la escuela de la elección pública o de la teoría de la elección pública van a cambiar eh, la unidad fundamental de análisis de la economía. ¿Cierto? Veníamos de unas décadas en donde, por ejemplo, los ciclos económicos, la macroeconomía en general, el Estado, ese tipo de entidades agregadas eh, hacían parte del análisis económico, recuerden, con los macroeconomistas keynesianos, pero también con los institucionalistas americanos, por ejemplo, que tenían una aproximación un poco más holista y no tan individualista en términos metodológicos. Eh, y en los años 60 y los años 70, entre otras cosas, con los aportes de Buchanan y Tullock, pero también con otros aportes que se están dando al mismo tiempo, por ejemplo, con la crítica de Lucas en la macroeconomía y con otras contribuciones, va a cambiar esa idea de la unidad de análisis fundamental y va a empezar cada vez más a ser más fuerte esta concepción de que la unidad fundamental de análisis de la economía es necesariamente el individuo y no esa entidad más agregada que podemos llamar el Estado, que podemos llamar la economía, etc. Entonces, aquí también va a haber un cambio metodológico importante a partir de este tipo de análisis. Y el nivel de análisis también que va a manejar la Public Choice Theory va a ser dos niveles de análisis para entender justamente esas decisiones eh, políticas y esas decisiones o esos mecanismos de decisiones que se van a tomar. Por un lado, entonces, el primer nivel de análisis es un nivel un poco más fundamental, si ustedes quieren, que es lo que Buchanan y Tullock van a llamar las políticas constitucionales, que constituyen las decisiones entre los diferentes arreglos institucionales posibles, las distintas alternativas que tenemos para constituir simplemente nuestro Estado y nuestra sociedad.
y que van a llevar a escoger las reglas de juego, es decir, el tipo de instituciones que vamos a instaurar dentro de nuestra sociedad, que van a determinar después las reglas de juego. Entonces, fíjense que ese es un nivel bastante fundamental de la escogencia de las políticas constitucionales, en donde colectivamente decidimos si queremos tener un sistema democrático, si ese sistema democrático es centralista o si es federalista, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Y eso entonces va a determinar las instituciones que en general en esta literatura se van a entender como las reglas de juego. Luego entonces el segundo nivel son las políticas postconstitucionales que constituyen las interacciones entre los participantes de la acción colectiva dentro de un arreglo institucional particular. El arreglo institucional entonces ya está dado, ¿cierto? Lo escogimos en este primer nivel y entonces ahora lo que nos interesa son esas interacciones de los participantes de la acción colectiva, de todos los individuos dentro de la sociedad, dentro de esas reglas de juego, siguiendo esas reglas de juego. Y justamente esas políticas postconstitucionales van a llevar a escoger las estrategias que se deben adoptar dadas las reglas de juego que habíamos escogido antes. Entonces, lo que la Public Choice Theory va a hacer es lo siguiente. En lugar de estudiar cuál debería ser el nivel de progresividad de los impuestos que una autoridad gubernamental debería establecer, Buchanan investiga las circunstancias bajo las cuales las personas pueden escoger libremente la determinación de un impuesto progresivo. Entonces, fíjense que la pregunta también cambia. Lo que nos va a interesar es esas circunstancias, esos mecanismos dentro de los cuales los individuos podemos escoger de manera libre la determinación de un impuesto progresivo o no, ¿cierto? Y ya no vamos entonces a preocuparnos por cuál debería ser ese nivel de progresividad o no, sino que la sociedad verá, ¿cierto? La sociedad decidirá y encontrará una manera de decir el mejor nivel, pero lo interesante es entender entonces cuál es esa manera que encuentra y cómo encuentra esa manera para que los individuos tengan la libertad de escoger lo que se ajuste de mejor manera a sus preferencias. Entonces, fíjense que también eso tiene unas implicaciones políticas y filosóficas importantes y también metodológicas con respecto tanto al rol del Estado como al rol de los individuos y a la libertad de los individuos, ¿cierto? Aquí obviamente el punto de partida más importante va a ser el de la posibilidad de que los individuos escojan libremente. Y el Estado va a estar relegado solamente a este primer punto, ¿cierto? A esa idea de representar las reglas de juego que también habrían sido escogidas por un proceso de elección pública anterior y constitucional. Entonces, fíjense cómo cambia también el objeto de estudio, cómo cambian las preguntas y cómo esto tiene unas consecuencias particulares acerca de lo que creemos en términos filosóficos, en términos políticos, sobre la organización de nuestra sociedad. Y Tullock entonces nos dice lo siguiente también. Suponiendo que los votantes políticos y burócratas buscan en general su propio interés, la teoría de la elección pública utiliza las herramientas de la economía para investigar problemas tradicionales de la ciencia política. Entonces, ese, digamos, es un resumen, una síntesis bastante clara de lo que significa la teoría de la elección racional para Tullock, en donde entonces otra vez el punto de partida es esa idea de que tenemos más bien que los políticos, que los votantes también, los burócratas, todo el mundo, todos los individuos buscan su propio interés. Esa es la primera premisa que va a ser importante siempre para el análisis de estos procesos. Y lo segundo entonces es, en términos metodológicos, siempre vamos a utilizar las herramientas de la economía para investigar problemas que antes no eran de la economía, sino más bien de la ciencia política. Entonces, eso va a ser, digamos, una síntesis de la manera en que Tullock define la Public Choice Theory y que
otra vez, más adelante va a ser muy importante también, no solamente como subdisciplina que se desarrolla bajo esas estrategias institucionales de las que les hablé, con un grupo muy particular de economistas, sino que más adelante van a ser herramientas que se van a utilizar tanto en ciencia política como también dentro de la nueva economía política.